Hola, hola queridos amigos, esto es Exitosa. El día de hoy vamos a hablar en el segundo bloque de una enfermedad que el 80% de peruanos la tenemos, el 80% de peruanos, ¿ok? Y esta es la mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad producida por un virus de la familia del herpes y que se transmite básicamente por la saliva, ¿ok? En los niños como que pasa desapercibida, pero generalmente cuando estamos chicos y somos niños, la mamá te besa la abuela, el abuelo, y a veces esos besos llegan a tener un poco de saliva que se pone en contacto con la mucosa del bebé y el niño pues hace una mononucleosis infecciosa. Pero muchas veces esto ocurre ya cuando el paciente ya está más crecido, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años. Pero lo cierto está que existe una enfermedad que se llama la enfermedad del beso, porque la mayor de las veces se produce por este acto tan común en la convivencia del ser humano. Y entonces eso vamos a ver, pero recién en el segundo bloque, y para eso tengo una invitada sorpresa muy especial. Bien, no se olviden que me gusta venir a la clínica Javier Prado con mi hijito al centro de vacunación. Me encanta porque mientras esperamos las vacunas, los bebés se divierten y luego salimos vacunados y felices. La clínica Javier Prado ahora cuenta con un centro de vacunación internacional. Reserva tu cita llamando al 21 14 14 1, repito, 21 14 14 1, anexos 11 17 y 11 18, o escríbenos a nuestro Facebook para más información. Gracias, Clínica Javier Prado. Bien, vamos a comenzar la entrevista al doctor José Luque. Él es traumatólogo y vamos a hablar sobre el tema de artrosis de cadera, ¿no? Una forma como usted, querido amigo, querida amiga, puede más o menos evaluar cómo está su cadera, ¿ok? Usted al paciente lo echa en la cama, ¿no? Lo echa en la cama. Y entonces agarra una pierna, ¿no? Y la pone encima de la rodilla, como si fuese un número 4. Y una vez que el paciente está de lo que estaba echadito así, con las dos piernas estiradas, usted agarra una pierna y la pone encima de la rodilla, ¿no? De la otra rodilla. Entonces, ¿qué hace? Machuca la rodilla del paciente. Y cuando usted machuca la rodilla del paciente, el paciente salta hasta el techo, ¿no? Obviamente que hay alguna complicación de la cadera. Esa es una forma, por ejemplo, que cualquier peruano, cualquier peruana, es muy facilito. Te voy a volver a repetir. Agarras a tu paciente, lo echas así bien echadito mirando al techo. Y agarras su pierna y le dices, a ver, dobla, y le pones el tobillo a la altura de la rodilla opuesta. Y una vez que sus dos piernas están diciendo como que forman un número 4, ahí presionas, ¿no?, la rodilla, y si el paciente dice ¡ay!, entonces es muy probable que haya una artrosis de cadera. Ahora, la otra forma es que haga pues una radiografía, y entonces obviamente va a salir de una u otra forma que el espacio que debe de separar la cadera de la cabeza del fémur muchas veces desaparece, y entonces el pobre paciente cuando camina le duele. Esa es otra forma mucho más rápida de ver esta artrosis de cadera. Pero vamos a conversar más con el doctor José Luque, traumatólogo. Mi querido José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Contento de estar aquí en la radio. ¿Qué nos puedes decir sobre la artrosis de cadera? Bueno, es una enfermedad que afecta a muchas personas y les disminuye mucho la calidad de vida. Por eso es que dentro de nuestro trabajo podemos tener mucha satisfacción en el hecho de recuperar
la actividad de los pacientes, ¿no? Que puedan poder desplazarse ellos mismos, poder caminar, subir y bajar escaleras y recuperar su actividad normal. José, ¿por qué la gente dirá, por qué yo soy el piña? Porque yo veo a mi comadre, a mi amiga, ellas no tienen nada. ¿Por qué a mí me ha dado artrosis de cadera? ¿Qué puede hacer esa diferencial que a uno les dé y a otros no les dé artrosis de cadera? Esto es una enfermedad multifactorial. Si bien es cierto, hay cierta predisposición hereditaria, pero también hay mucha parte del estilo de vida que llevemos. Mucho es el sobrepeso, el ejercicio o el hacer actividades físicas extenuantes, cargar mucho peso, eso incluye el propio peso de las personas, es decir, la obesidad, ¿no? O los deportistas de muy alta competencia, ¿no? Los traumas repetidos por el ejercicio extenuante también pueden llevar a la aparición del artrosis. Ok, digamos, ¿tú estás de acuerdo conmigo que si, por ejemplo, no hay plata, estamos misios, no tenemos ninguna oportunidad de tratamiento, ¿tú estás de acuerdo conmigo que un paciente que tiene artrosis, si no hay nada de plata, el plan A es bajar urgente de peso? E inclusive así una persona tenga el dinero que tenga. La evolución de los pacientes con artrosis, siempre no todos van a ir a la parte final de la recuperación de una articulación, que es el colocar una prótesis, por ejemplo. Siempre las medidas iniciales son el indicarle al paciente que baje de peso, que tome algunos antiinflamatorios. A veces hay que indicar también el cambio del estilo de vida, ¿no? Entonces, queridos amigos, estoy hablando con un médico cirujano que ha hecho además una especialidad en traumatología y por eso es un traumatólogo. O sea, él, aparte de estudiar todas las cosas que yo he estudiado, él ha estudiado 3 años más solamente para traumatología. Y nos está advirtiendo de que en todos los casos, tengas plata o no tengas plata, la bajada de peso es fundamental en la lucha con la artrosis. Así que tienes que bajar de peso. Por angas o por mangas, ¿no? Es súper inteligente y necesario que bajes de peso. Segunda pregunta. Tú sabes, mi querido José, que dentro de la gran cantidad de herramientas que tenemos para luchar contra la artrosis, hay sustancias como el colágeno, que viene en las farmacias, como la glucosamina, que también viene en las farmacias, como el colágeno tal, que lo podemos encontrar en la naturaleza en diferentes compuestos, como la pata de la pata de pollo, vaca, cerdo, etcétera, etcétera. Dentro de todos esos compuestos, en tu experiencia, en la bibliografía que debes haber leído en cantidades navegables, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te dice tu experiencia? ¿Cuándo es útil? ¿Cuándo no es útil? ¿Qué nos puede decir de la parte de la complementación? Todavía no estoy entrando al tratamiento, sino los alrededores. ¿Qué nos dices? Tanto la glucosamina como el colágeno, de manera científica, no está demostrado que la enfermedad. Si bien es cierto, cuando se emplea ese tipo de medicamentos, hay un porcentaje, digamos, un porcentaje aceptable de personas que pueden referirnos que hay alivio de la sintomatología, pero cuando se hace un estudio netamente científico, no ha demostrado que mejore, digamos, la parte clínica de la enfermedad. Si bien es cierto, digamos, cuando uno los emplea, tenemos un porcentaje relativo de pacientes que pueden sentirse aliviados, ¿no? Pero en realidad el uso tanto de la glucosamina como del glucágeno es discutible en este momento. Ok, a ver,
Lo que dice el doctor Luque, básicamente cualquier médico serio te va a decir que eso es así. Ahora, lamentablemente en el Perú no tenemos una capacidad de investigación, no hay subvención para eso, no hay tampoco un seguimiento de datos estadísticos y en lo que ha dicho el doctor Luque yo concuerdo perfectamente. Pero también no puedo dejar de decir que he visto muchos pacientes, ahora, también los médicos sabemos que hay un efecto placebo, y que muchas veces el paciente toma un medicamento y el paciente no, en sí tiene la percepción de que el dolor ya no lo tiene. Placebo o no, pero lo cierto es que en la práctica privada, en mi persona, que veo muchísimos casos, veo una respuesta importante. Y es más, hay pacientes que dicen, doctor, yo tomo esto y me siento bien. Y entonces yo le respondo, señora, si usted se siente bien, ¿quién soy yo para oponerme? Sígalo usando. Entonces, pero sí, científicamente, en el continente occidental, donde se dan partidas para que hayan esos estudios, es cierto de que no hay una eficacia comprobable para que la artrosis sea revertida. Okay. En el día a día, ¿no? Es el caso del Perú, por ejemplo, yo veo que hay un porcentaje, digamos, que no pasa del 30% y que puede ayudar cuando una artrosis se está iniciando, pero cuando una artrosis ya se despuntó, esas cosas prácticamente no tienen mayor utilidad. Ok. Ya hablamos entonces de los colágenos, ya hablamos de la glucosamina, ahora vamos a ver las pastillas. Cuando un paciente viene muy adolorido, un médico, ¿no?, puede tranquilamente quitarle el dolor a ese paciente, ¿no? Sencillamente pues le pone una ampolla de tramal y el dolor se fue y el paciente puede decir, este médico es maravilloso. Pero sabemos que eso no es una terapia sostenible. También le podemos dar medicamentos muy poderosos como la Arcoxia o de repente le podemos dar medicamentos como el Meloxicam, pero también los médicos sabemos que no es una terapia sostenible porque a la larga ese paciente va a tener o una gastritis medicamentosa o una hepatitis tóxica o una nefritis intersticial. Dentro de todo, de tu experiencia, José, de lo que has leído, de los cursos que has ido al extranjero, ¿cuáles son las recomendaciones de la terapia del dolor? Siempre se empieza de menos a más, ¿no? Empezando la base de todo, que ni siquiera es un antiinflamatorio, sino es analgésico nada más, que es el paracetamol. De ahí tenemos una amplia gama de medicamentos antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, celecoxib, etoricoxib o cualquiera de todos esos, que en conjunto se le llaman los AINES. Tenemos que saber que su uso a largo plazo puede tener daño renal. Entonces tenemos que considerar también que no se puede utilizar indefinidamente, ¿no? De ahí, si es que con los antiinflamatorios no esteroideos no es suficiente, el siguiente paso sería pensar en los opioides, ¿no? Dentro de ellos, el más usado dentro de lo que tenemos es el tramadol, ¿no?, que es el siguiente paso. Ya cuando se establece un uso permanente de medicinas para el dolor, ya es cuando deberíamos pensar, y bueno, si es que hemos hecho una bajada de peso, un cambio de actividad, el mantener una actividad aeróbica o un ejercicio sin impacto, ya sea el caminar, el montar bicicleta, el practicar natación. Muchas veces eso también colabora con el alivio de los síntomas, y ya si es que no conseguimos la mejoría clínica del paciente, ya tendríamos que comenzar a pensar en algún otro procedimiento. Ok. Permíteme subir otro escalón más antes de llegar a la prótesis, que obviamente es la parte de tu especialidad y finalmente es la actitud más resolutiva para esta enfermedad, pero
Digamos que otras herramientas que se conocen en el tratamiento de la artrosis, por ejemplo, son las infiltraciones dentro de la cadera con triamcinolona, por ejemplo, o la viscocomplementación con ácido hialurónico, o a veces hasta el uso del ozono como un antiinflamatorio. ¿Qué conceptos tienes tú sobre estas otras tres herramientas que tenemos? El uso de estas infiltraciones en la cadera es bastante limitado. Su efecto es un poco más difícil de hacer el mismo procedimiento porque muchas veces para poder infiltrar una cadera necesitamos que el paciente, como no tenemos un acceso tan fácil como la rodilla, que la cobertura cutánea y no hay muchos músculos, ni mucha grasa usualmente, entonces el infiltrar una rodilla es mucho más fácil a diferencia de una cadera. Por eso es que cuando uno va a infiltrar una cadera y va a infiltrar la articulación de la cadera, uno tiene que hacerlo en sala de operaciones con un elemento que se llama un intensificador de imágenes, que es como un aparato para ver como en rayos X en vivo, para poder hacerlo correctamente. Entonces, en la práctica, las infiltraciones en la misma articulación de la cadera son mucho más difíciles en nuestro medio. Entonces, la infiltración de ácido hialurónico o ya sea de corticoides, si bien es cierto, teóricamente se podría funcionar sabiendo que aún así se infiltre, los resultados son beneficiosos en el corto plazo. Entonces, y dado el trabajo que implica meter a un paciente a sala de operaciones para infiltrarlo, en la práctica clínica prácticamente no lo hacemos. Ok. Bueno, en conclusión, para hacer infiltraciones de cadera hay que tener mucho cuidado, mucha experiencia y de ser posible, obviamente contar con técnicas como por ejemplo un buen ecógrafo o otras técnicas que te permitan saber que la aguja está dirigida al lugar correcto, además de tener todos los cuidados porque una infección a ese nivel sería catastrófico. Bien, entonces, antes de llegar al último escalón, paciente con artrosis, ¿ok? La artrosis en gran parte tiene un componente hereditario y en gran parte significa tu peso, cómo estás tú de peso. Y en parte es cómo ha sido tu vida. Si tú has sido pues un llenador de techo, no sube y baja con una lata acá de 50 kilos, le sacas la chochoca a tu rodilla, le sacas la chochoca a tu cadera. No te quejes, al final tienes pues artrosis, ¿ok? Entonces, ¿cómo saber en tu casa? En el Perú, en Lima será fácil, pero hay muchos lugares en Corongo, en Siguas, en La Pampa, tantos lugares del Perú que no hay ni médico, menos va a haber traumatólogo, ¿no? Si tú si tu paciente dice, hijo, hija, me duele acá, cuando camino, cuando estoy sentado y me paro, me duele, es probable que tenga artrosis. Entonces, lo echas a tu pacientito, le dices, a ver, esta patita la voy a doblar así, encima el tobillo de la pierna que vas a estudiar, la pones encima de la otra rodilla, y ahí machucas la rodilla, ¿no? Y si el paciente grita, es porque obviamente con esa maniobra estás haciendo tu palanca a la articulación de esa cadera y entonces eso va a despertar dolor. Si el paciente no tiene nada ahí, mayormente no va a gritar, no va a decir nada. Pero si el paciente tiene un grado de lesión, obviamente va a reaccionar y te va a dar un indicio. Y así, eso es una cosa facilita que cualquiera puede tener en el Perú y así van aprendiendo de recursos médicos. Bueno, de eso puedes usar, por ejemplo, primero, lo más importante, en todos los casos, importante es bajar de peso. Ese es recontra importante, ¿ok? Y una regla facilita, hay reglas que te voy a sacar raíz cuadrada, índice de masa, pero aquí estamos para ser prácticos.
Si tú mides 1,80 m, bueno, trata de no pesar más de 80 kilos. Si mides 1,70 m, trata de no pesar de 70 kilos. Si mides 1,90 m, trata de no pesar más de 90 kilos, que son conceptos prácticos para que tú tengas una referencia. Hay que bajar de peso en artrosis, de todas maneras. Otras sustancias que pueden ayudar, científicamente lo niega, eso es cierto, pero en la práctica, por ejemplo, yo sí puedo decir que sí funciona. No mucho, pero algo es algo, dijo un galgo. Pero cuando las artrosis están comenzando, la glucosamina, recomendando que eso no lo tomen porque suben de peso, ¿verdad? El colágeno, que hay muchas formas de colágeno, que hay, el mismo colágeno que viene en la pata de pollo, en la pata de la vaca, también estamos en el concepto de que el cuerpo es tan inteligente que trata de hacerse una reingeniería per se hasta cierto modo. O sea, hay ese frontis. Después hay medicamentos. En los medicamentos hay que empezar siempre con el paracetamol, ¿no? Que es bueno, bonito y barato, ¿no? Pero el paracetamol es menos lesivo al estómago que los otros tipos de AINES. O sea, un médico, por quedar bien contigo, no te dice, ay, doctor, me duele acá, y el doctor te dice, ya tómese su meloxicam de 15 miligramos mañana y noche. Al día siguiente tú vas a estar contento y dices, oye, que ese médico que es buenazo, ¿no? Sí, pero a la semana tu estómago va a estar como una coladera. Entonces, lo que dice el doctor José, como traumatólogo, es, empieza con el paracetamol poco a poco y después va subiendo a otros tipos de AINES, hay diferentes tipos de AINES. Después puedes llegar a los corticoides y finalmente a los opiáceos, opioides, como el tramal. Hay que tener un orden en eso. Después estamos hablando hay otras herramientas, como el ozono, que sí es un antiinflamatorio, como el ácido hialurónico, ¿no? que resuelve cosas a corto plazo, no es a largo plazo, y hay que saberlo colocar. No cualquiera puede poner un ácido hialurónico, menos en cadera. Y finalmente llegamos a la solución. Lo único que te puede, un paciente con artrosis avanzada, lo único que te puede volver a la vida, a caminar, obviamente es una prótesis de cadera. Lo malo, que una prótesis de cadera no te baja de 18.000 soles en ninguna parte del país. Y lo malo es que mucha gente del pueblo tiene artrosis y no es la platita. Pero aquí estamos para aprender. Doctor, ¿qué nos tiene que decir sobre procedimientos, costos, advertencias, pronóstico, todo sobre lo que es la prótesis de cadera en sí? La prótesis de cadera debe ser uno de los procedimientos quirúrgicos con mayor éxito en la historia de la medicina. Realmente los resultados que obtenemos al hacer una prótesis son en la gran mayoría de los casos muy buenos. Se tiene un porcentaje de éxito alrededor del 98%. Las complicaciones, si bien es cierto, cuando se producen son bastante delicadas, pero son muy poco frecuentes. Y el paciente realmente, la satisfacción que consigue después de una prótesis es bastante buena. El paciente, depende de la magnitud de la lesión que haya tenido, al poco tiempo el dolor se le alivia, puede regresar a sus actividades normales. Si bien es cierto, no el 100% de actividades puede hacer, como por ejemplo, se le prohíbe al paciente correr o saltar, pero muy pocos pacientes corren o saltan antes de tener una indicación de una prótesis de cadera. Entonces, realmente la recuperación del dolor y el volver a poder caminar, sentarse, subir y bajar escaleras y hacer sus actividades de la vida diaria es una gran satisfacción para el paciente. Una prótesis de cadera, ¿cuánto dura en promedio una persona una vez instalada? Históricamente se le ha dicho al paciente que dura alrededor de 10 años. En este momento, los implantes que tenemos en el país, hay ya implantes de mejor calidad y de última generación. Se podría decir que fácilmente podría durar entre 15 y 20 años o más.
¿Qué tanto más? Depende mucho de la actividad que tenga el paciente. Lógicamente, si es que estamos hablando que el paciente esté en su propio peso y lleve un estilo de vida saludable, mientras no tenga sobrepeso aún después de realizada la prótesis y no realice actividades demasiado pesadas, la prótesis va a durar mucho más. Eso principalmente. Ahora, en cuanto a costos, ¿estoy en lo cierto o estoy muy bajo? Digamos, una prótesis promedio. O sea, ni en la clínica más cara del Perú, ni en la más barata. ¿Cuánto puede estar el costo promedio? Depende también del tipo de prótesis que se ponga. Un costo aproximado de 18, 20 mil soles puede salir una prótesis cuando se pone quién sabe, los implantes más económicos. ¿Y dónde podemos encontrar al doctor José Luque? En la clínica Javier Prado. ¿Todos los días? Atiendo los lunes a las 6 de la tarde. Todos los lunes. Ok. Le manda mi saludo a mi gran amigo Víctor Pardo. Dile que me está debiendo un ceviche del año pasado. Víctor Pardo es uno de los dueños de la clínica, una muy buena persona. En más de una oportunidad me ha dado ayuda para pacientes que no tienen platita, pero nunca me olvido que me dio hospitalización gratuita para una niña que tenía una enfermedad con una agranulocitosis. La niña se moría y recuerdo que la clínica Javier Prado me dio esa ayuda y sobre todo por eso le tengo mucho cariño a don Víctor Pardo, a pesar que me deba mi ceviche. Ok, ha sido la entrevista con el doctor José Luque. José, gracias por tu presencia. Un placer. Cuando quieras estás acá invitado. Y no se olviden que Perulab tiene un teléfono mágico. Y Perulab tiene el 622-3212, 622-3212. Usted llama a Perulab directamente, no va con intermediarios y consigue su Colaj HP, que siempre le digo, es muy bueno como un suplemento para prevenir la artrosis, pero me reafirmo que es cuando estás empezando. Cuando la artrosis ya crece, ya no hay nada que hacer. O sea, ya no sirve de nada la glucosamina, ni el colágeno, no. Cuando ya avanzó la artrosis, ya perdimos esa oportunidad, ¿ok? Entonces llamen pues a Perulab al 622-3212 y también pueden llamar por sus parches que son el Friocal para dolores crónicos y el Ventodol para los dolores recientes, agudos, como torceduras, esguinces, golpes, etc. El doctor Darío Rodríguez tiene una gran experiencia en aplicar ondas de microchoque. Estas ondas hacen que de tanto golpecito comienza a estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos allí donde el cuerpo los necesita. Por ejemplo, en la diabetes para poder generar más insulina, en casos de algunos, no todos. En los casos del pie diabético, cuando también necesitamos que se generen nuevos vasos para que la sangre llegue hasta la punta del pie y no sea necesario amputar ese pie porque está necrosado, o también en el caso de la disfunción eréctil de personas que de repente toman su Viagra y se toman un Viagra, 2 Viagras, 3 Viagras, están rojos como un tomate de tanta hidratación que tienen, pero naca la pirinaca. En esos casos también las ondas de microchoque en la parte del pene también suelen dar resultados. Y al doctor Darío Rodríguez lo encontramos en el 999-001-301, repito, 999-001-301. Nos vamos a un corte y volvemos aquí en Exitosa Perú.